Hola, buenas. Vamos a hacer la segunda parte de la videoclase del sector primario. Acordaros que el sector primario se divide básicamente en tres actividades económicas, que son agricultura, ramadería y pesca. Y la primera videoclase la dedicamos a la agricultura y a la ramadería. Esta segunda videoclase la vamos a dedicar básicamente a la pesca y al final vamos a dedicar un breve espacio a una cuarta actividad económica más desconocida del sector primario, que es la caza. Pero bien, podemos empezar con la pesca y vamos a empezar con las ideas básicas de la pesca, definiendo qué es la pesca. Pues es una actividad humana y una serie de conocimientos destinados a capturar pescado y marisco, sea tanto en aguas marinas, es decir, en el mar, como en aguas continentales, es decir, en agua dulce, en ríos, lagos, embalses, etc. Es una actividad del sector primario, ¿vale? Y es una actividad depredadora. Es decir, es una actividad que supone obtención de recursos naturales sin producirlos, ¿vale? Obtenerlos directamente de la naturaleza. Y es una de las actividades más antiguas de la humanidad. ¿Cuál es el objetivo básico de la pesca? ¿Por qué pescamos? Para alimentarnos, ¿vale? El objetivo de la pesca sobre todo es para alimentación humana, pero también sirve para elaborar piensos, aceites, productos químicos y productos farmacéuticos. Hay dos temas muy importantes de actualidad. Uno es el tema de la sobrepesca y otro es el tema de la acuicultura, de los cuales iremos hablando a medida que vaya avanzando la clase. Hay otros recursos marinos. Muchos de estos no están relacionados con la pesca. Por ejemplo, obtener sal del mar, obtener agua potable después de desalinizar el agua del mar, obtener algas, pescar mamíferos como las ballenas o incluso reptiles como las tortugas marinas. Vamos a hacer clasificaciones de la pesca y vamos a empezar según el tipo de captura. Vosotros sabéis que dentro del pescado del cual nos alimentamos, la parte más importante es pescado de marino, de agua salada, ¿vale? Peces importantes de los que nos alimentamos son el atún, la merluza, el lenguado, la dorada, la sardina, el bacalao, lubina, rape, bonito. Hay muchas especialidades de este tipo de peces de agua salada. Luego están los peces de agua dulce, que son menos abundantes, pero que también forman parte de nuestra dieta, como la trucha, el salmón, la anguila, la carpa, el esturión, panga. El panga es un pez que básicamente está en la zona de Indochina, en ríos de Indochina, especialmente en el Mekong, la perca, el barbo, etc. De estos peces hay algunos que viven tanto en mar como en río, es decir, el salmón, una parte importante de su vida vive en el mar. Lo que pasa es que cuando va a desovar, remonta los ríos hasta llegar a zonas de alta montaña. Además, acordaros que la pesca no es solo capturar peces, sino también marisco. La diferencia que hay entre los peces y el marisco, las dos son especies acuáticas, pero los peces son vertebrados. El marisco está formado por especies invertebradas, es decir, que no tienen espina dorsal. Y dentro del marisco que nosotros capturamos y nos alimentamos, están los crustáceos, que son especies con un esqueleto exterior, ¿vale? Se llama exoesqueleto, y los moluscos que tienen una especie de concha que a veces es bivalva, es decir, tiene dos conchas que se abren, ¿vale? Por ejemplo, sería crustáceos, pues el cangrejo es un crustáceo, ¿vale? La langosta es un crustáceo o la gamba. Y serían moluscos, por ejemplo, los mejillones, las almejas, ¿vale? Los perechos, etc. Por lo tanto, la pesca hay pesca, pescado y marisco. Dentro del marisco están crustáceos y moluscos y dentro de los peces que pescamos están peces de agua salada, peces de agua dulce. Otra clasificación por dieta, que es la que tenéis aquí en el esquema, para que podáis ver algún tipo de peces, para que os hagáis una idea, es la de pescados azules y pescados blancos. Seguimos. Tipos de pesca según el medio. A ver, pues está la pesca de agua dulce. Aguas continentales es agua dulce. Por lo tanto, es pescar en ríos, en lagos, en embalses, en pantanos, etc. Y como veis que dice aquí, un 15% de todo lo que se pesca en el mundo es pesca en aguas continentales. Luego está la pesca marítima en aguas de mar, ¿vale? Que es la pesca más importante porque es la mayoritaria, la que nos proporciona más pescado. En contra de la creencia mayoritaria de la gente, la mayoría de la pesca marina
se encuentra en aguas poco profundas. Yo me he fijado que la gente cuando le pregunto dónde está la mayoría de pesca, se piensan que están lejos, en alta mar, en zonas profundas. Supongo que la gente piensa esto porque cree que cerca de la costa ya lo habremos pescado todo y la mayoría de peces ya están lejos de la costa. Pues no es así. La mayoría de peces, la mayoría de fauna y de plantas marinas están en aguas poco profundas, en aguas que están como máximo entre 100 y 200 metros de profundidad. Ahí está la mayoría de pesca. Especialmente lo que se llama la plataforma continental. La plataforma continental es una zona cubierta de agua, pero muy poco profunda, que va desde la costa y hay algunos países que tienen plataformas continental muy largas, y, es decir, que dura mucho el tiempo en que es poco profundo, y hay otros que no, que rápidamente tienen lo que se llama un talud continental y ya tienen aguas profundas. Si tienes aguas profundas, ya no tienes mucha pesca. Si tienes mucha plataforma continental, tienes bastante. ¿Por qué hay más pesca en aguas poco profundas? La explicación es muy sencilla y la explicación la proporciona la idea de la luz solar. Allí donde llega la luz solar, que es a poca profundidad, hay la posibilidad de que hayan plantas, porque las plantas se alimentan de luz solar. Si hay plantas, que en este caso serían algas o fitoplancton, hay peces que se alimentan de estas plantas. Si hay peces que se alimentan de estas plantas, hay peces que se alimentan de estos peces. Es decir, entonces aparece la cadena trófica que le llamamos. Bien, pues necesitamos que haya luz para que la luz penetre por el mar para que haya abundancia de pesca. Y la luz penetra por el mar, pero a medida que va bajando cada vez hay menos luz. Sabéis vosotros que en las profundidades abisales prácticamente no hay luz y prácticamente hay pocas especies animales. Por lo tanto, primera idea, la pesca es abundante en aguas poco profundas, como máximo unos 200 metros. También hay pesca en alta mar, y hay, pero sobre todo en aguas poco profundas. Y además, una segunda idea, hay más pesca en aguas frías que no en aguas calientes, porque en aguas frías tiende a concentrarse un microorganismo del cual se alimentan muchos peces que se llama el plancton. El plancton es un organismo microscópico. Hay plancton vegetal que se llama fitoplancton y plancton animal que se llama zooplancton. El plancton no se impulsa, tiene muy poca capacidad de moverse, se mueve siguiendo las corrientes marinas y hay muchas especies animales que se alimentan de plancton. Bien, después de explicar esto, diremos que los lugares preferidos de los barcos pesqueros, de la flota pesquera para ir a pescar, se llaman caladeros, ¿vale? Los caladeros son los lugares en los que hay más pesca y son lugares que están cerca de la costa. Ejemplos de caladeros importantes son el Mar del Norte, el Mar del Japón, la costa de Terranova, Groenlandia, el llamado Banco Sahariano, es decir, son lugares donde hay pesca abundante. Seguimos. Este mapa del mundo es para deciros que esas zonas que están de azul más claro y que están al lado de las costas son zonas donde hay plataforma continental. Por lo tanto, si hay plataforma continental, la pesca es abundante. Si veis vosotros, por ejemplo, aquí en Canadá, en la zona de Terranova hay bastante plataforma continental, ¿vale? O en esta zona del sur de América del Sur, de la Patagonia, la plataforma continental también es grande, ¿vale? O en esta zona de Indochina. Si hay, o en el Mar del Norte, que está aquí, ¿vale? Si hay una plataforma continental grande, hay mucha pesca. Fijaros vosotros que, por ejemplo, en aguas del Mediterráneo no hay mucha plataforma continental. Es decir, son aguas profundas, ¿vale? El color azul más fuerte nos indica que no hay mucha plataforma continental. Bueno, pues y luego fijaros también en Groenlandia, donde también es una zona de mucha pesca, o en el Ártico, ¿vale? Muy bien, eso por un lado. Por otro, esto es una fotografía de plancton, ¿vale? Evidentemente está tomada desde el microscopio, porque el plancton no lo vemos a simple vista y es fundamental para que haya fauna marina. Y aquí tenemos una imagen de dónde están los principales caladeros del mundo. Caladores no hay, caladeros. Y si vosotros fijáis, hay el caladero de Groenlandia, el caladero que se llama de Terranova, el sahariano, el del Mar del Norte, que son donde van a faenar muchos barcos españoles, el del Golfo de Guinea, algunos en el Pacífico
y el del Mar del Japón, ¿vale? Estos son los caladeros más importantes que hay en el mundo, que son las zonas preferidas de las flotas pesqueras. Eso no significa que no se vaya a pescar a otros sitios, que sí que se va. Vamos a continuar con tipos de pesca y vamos a hacer la división más conocida entre lo que se llama pesca artesanal y pesca industrial. La pesca artesanal, que la podríamos identificar con el barco que hay aquí debajo, es una pesca llevada por barcos pequeños, ¿vale? Embarcaciones pequeñas, que la faena la hacen en un día, es decir, salen por la mañana a pescar y vuelven el mismo día con las capturas hechas para venderlas en la lonja, ¿vale? Y no se van mucho de la costa. Esto es la pesca artesanal o tradicional. Mientras que la pesca industrial, que la podríamos relacionar con el barco que está aquí arriba, es una pesca de barcos más grandes que están bien equipados con frigoríficos para conservar la pesca, con tecnología punta como GPS, sonar, etcétera, con una importante tripulación y su objetivo es obtener grandes volúmenes de capturas para ser rentables. Y este tipo de pesca industrial pueden hacer tanto la pesca costera, que es ir y básicamente no alargarse mucho de la costa y muchas veces volver el mismo día con las capturas, mientras que hacer lo que se llama pesca de altura o pesca de alta mar. La pesca de altura o pesca de alta mar implica que los barcos hacen grandes distancias porque se van a buscar caladeros internacionales y pueden estar semanas o meses en alta mar sin regresar a sus casas, ¿vale? Por tanto, estos barcos van equipados hasta con cocinero, con frigoríficos, tienen una tripulación bastante amplia para pasar semanas, incluso meses pescando en alta mar para luego volver con las capturas. Muy bien, pues es una diferencia entre pesca artesanal y pesca industrial. En relación con esto podríamos hablar de lo que se llaman buques o barcos factoría. Son barcos que dentro de ellos ya hay una industria pesquera. Algunos, por ejemplo, transforman las capturas dentro del mismo barco en comida en conserva. Ya ponen, es decir, el atún entra en el barco, por ejemplo, y es transformado allí en atún en conserva. O hacen operaciones de congelación, de limpieza del pescado, de viscerado, etc. ¿Vale? Los barcos factoría son industrias pesqueras puestas en un barco. Por ejemplo, se comenta que especialmente en flotas pesqueras rusas y chinas envían barcos factoría para que todos los barcos rusos o los barcos chinos que van faenando, en lugar de ir a tierra a llevar las capturas, van y llevan todas las capturas a ese barco factoría. Y en ese barco factoría se produce la transformación. Suelen ser barcos muy grandes. Luego hay otro tipo de barcos que cada vez hay menos, evidentemente, que son los especializados en capturar ballenas, que se llaman balleneros, que tenían arpones delante, porque se capturaban con arpón. ¿Qué ha pasado? Que las ballenas se han ido extinguiendo. Acordaros que las ballenas se llaman de la familia de los cetáceos. El animal más grande del planeta Tierra es la ballena azul. Bueno, se ha ido produciendo una extinción importante de los cetáceos, de las ballenas, por las capturas humanas, hasta que en una convención de 1986 se prohibió a nivel internacional la captura de la ballena. Sin embargo, hay que decir, hay tres excepciones a esta convención. La primera es captura de ballenas por fines científicos. La segunda es captura de ballenas por determinadas comunidades indígenas que se les permite que capturen algunas ballenas. Y la tercera excepción es que hay países que se saltan la convención, ¿vale? Por ejemplo, se habla de que en Japón es un país muy aficionado a la pesca de la ballena, se continúan pescando ballenas al margen y de forma ilegal en contra del convenio de protección de ballenas, ¿vale? Seguimos. Aquí tenemos una imagen de un buque factoría, ¿vale? De un barco factoría. Y aquí tenemos un esquema de cómo podría funcionar, es decir, la fábrica estaría en el interior y aquí mismo se podrían estar produciendo pez en conserva o pez congelado o pez envasado ya para vender directamente en supermercados. Seguimos. Continuamos con los tipos de pesca. Nos hemos dejado de hablar de una pesca con menos incidencia, que es la pesca deportiva, que es la pesca que hace la gente, no para alimentarse, aunque también puede ser, sino para distracción, como deporte incluso se llama, ¿vale? Entonces, este tipo de pesca que se puede hacer en ríos, en lagos o en mares, se utiliza con cañas de pescar, utilizando artificios o engaños, ¿vale? Ejemplos de tipo de pesca deportivas, de técnicas de pesca deportiva, sería la pesca con cuchara, por ejemplo.
La cuchara es una placa metálica pequeña de aluminio que se coloca al lado del anzuelo y que se sumerge en el agua. Entonces produce una serie de destellos que el pez bajo el agua le llama la atención y se dirige hacia la cucharilla. Allí hay un cebo y esa es la forma de pescarlo. Luego, otra forma de pescar muy conocida, como yo diría que la fotografía que tenéis arriba seguramente lo es la pesca en mosca. Sobre todo es la pesca de trucha y de salmón. Esta pesca se llama con mosca porque el reclamo es una mosca artificial que se pone, ¿vale?, en el anzuelo, y el que hace pesca con mosca tiene que hacer una serie de movimientos con la caña de pescar para ir atrayendo así los peces y conseguir pescarlos. Generalmente la pesca con mosca, los peces son devueltos después de ser pescados, son devueltos al agua. Otra modalidad de pesca es la pesca submarina, que se practica con un fusil que dispara arpones. Muy bien, seguimos. Y ahora dejamos los tipos de pesca, ya hemos visto sobre todo la artesanal y la industrial, para hablar de formas de pescar, técnicas de pesca. Y evidentemente al principio tenemos que hablar de algunos de los artilugios que se utilizan, que la mayoría conoceréis, como la caña de pescar, el flotador de la caña de pescar, el señuelo que se puede utilizar o el cebo para la caña de pescar, que suele ser a veces un gusano o una mosca, el anzuelo, que es donde pica el pez y que es lo que le sujeta, la boya, que es más grande que un flotador, los arpones y las redes, que son para capturas más grandes, o las nanchas, que después explicaremos qué son. Entonces, dentro de los sistemas de pesca más conocidos, uno es el arrastre, que sería el que tenéis dibujado aquí en el primer término. En el arrastre, el barco lleva detrás una red muy grande que se va llevando todo tipo de pesca que encuentra a su paso, ¿vale? Es una forma de pescar arrastrando la red durante un tiempo. El problema que tiene esta pesca es que es muy poco selectiva. Aquí te llevas un montón de pescado que quieres pescar, pero también puedes llevarte pescado que no quieres pescar o pescado muy pequeño, etcétera, etcétera. Otra forma de pescar un poco más selectiva es el cerco, ¿vale? Vas haciendo un cerco con la red hasta que quedan aprisionados los peces en el cerco, ¿vale? Sí, aquí el primero, el segundo que tenéis aquí. Algunas veces se hace de noche con luces para atraer a los peces. Otra forma conocida de pesca, la tercera, es el palangre, que son una serie de redes y de anzuelos numerosos, ¿vale? Todos son anzuelos, y generalmente este tipo de pesca se utiliza para peces grandes como con señuelos, ¿vale?, con cebos, como puede ser el atún, como puede ser el tiburón, etc. Y luego además está la pesca con nansa. Las nansas son como una especie de redes cerradas, redes pequeñas con forma cilíndrica, con un cebo en el interior, y los peces suelen entrar dentro porque tiene una entrada que se va estrechando y quedan atrapados dentro de ese recipiente cilíndrico en forma de red. Y luego está la pesca con almadraba, que esta es una técnica que se hace para pescar el atún que migra del Atlántico al Mediterráneo o del Mediterráneo al Atlántico. Por lo tanto, se hace mucho en Marruecos, en Portugal, en España, en Italia, y que consiste en aprovechar esas grandes cantidades de atunes que están emigrando y llevarlos, conducirlos a través de unas redes artificiales hasta el final, una red final donde allí quedan atrapados la mayoría y son quitados con arpones. Os he puesto un ejemplo de pesca de almadraba aquí arriba, de atún, ¿vale? Esos atunes han quedado atrapados en una parte final de un laberinto de redes y ahora empiezan a extraerlos. Y os he puesto un ejemplo de nancha, que hay muchas nanchas, ¿vale?, que son redes en cuyo interior, pequeños recipientes generalmente cilíndricos, en cuyo interior hay un cebo donde los peces quedan atrapados ahí. Seguimos. Vale, vamos a hablar ahora de la acuicultura. Bien, la acuicultura forma parte de la pesca, pero es la cría, reproducción y cultivo de peces u otras especies acuáticas, ¿vale?, que viven en el agua. Es decir, la acuicultura vendría a ser como granjas de pescados o de algas. A veces, como tenéis la imagen de arriba, se crían en entornos más o menos naturales. En el mismo mar o en el mismo río, solo tienes que poner unas jaulas y ya tienes allí la acuicultura. En otras veces se hacen entornos más artificiales. Se hacen piscinas o otro tipo de recipientes en los que hay un agua que se va renovando. Muy bien. Generalmente en los lugares, estas granjas de peces se llaman piscifactorías. Como más artificial sea, más piscifactoría es. Yo no sé, por ejemplo, en este caso
de pez de agricultura al aire libre si a esto le podemos llamar una piscifactoría. Lo que está claro es que a lo de abajo sí que le podemos llamar, porque es claramente una granja de peces. Seguimos. La diferencia que hay del pez natural del pez de piscifactoría o de acuicultura es que este es alimentado con piensos. Pero claro, la alimentación la tenemos que proporcionar nosotros y se la suele proporcionar con piensos o aceites. Los piensos suelen estar, a su vez, elaborados con residuos o con otros peces, ¿vale? Por lo tanto, la comida no es tan natural en las piscifactorías. Hay varios tipos de piscifactorías. Las de agua dulce, que suelen ser, por ejemplo, para tener granjas de truchas y esturión para alimentar a la gente, las de marisco, que también son muy abundantes, de algas, etc. Podemos decir que hoy en día aproximadamente casi un 50% de la producción pesquera mundial está hecha en granjas y no capturada natural, ¿vale? ¿Qué es lo que dice aquí? Que una producción muy importante a nivel mundial de peces, casi la mitad de lo que se hace es de acuicultura. Y el continente donde más acuicultura se produce con gran cantidades es Asia. Parece que la FAO, que es un organismo de la ONU sobre alimentación, estima que vamos a necesitar cada vez más producción de pescado y marisco en acuicultura hasta el punto de que se tendría que duplicar llegado el 2050. Bien. Bueno, aquí os he puesto un ejemplo de acuicultura relacionada con el salmón. A ver, bueno, pongamos las cosas claras. Evidentemente, se ha de suponer que el pescado natural es de mejor calidad que el pescado de piscifactoría. En primer lugar, porque el pescado natural va cambiando de ambiente, está en aguas libres y se alimenta de productos naturales. Mientras que el pescado de piscifactoría, sí que en este caso que veis en esta piscifactoría aquí, o en esta jaula, el agua es marina igual, pero el tipo de alimentación que le proporcionamos no es natural, son piensos. Entonces, uno de los casos de los que se habla más es del salmón de piscifactoría, porque resulta que se dice, porque hay gente que lo desmiente, que el salmón de piscifactoría es gris. Es decir, no tiene el color típico del salmón natural, que es un color como rojo y anaranjado. ¿Por qué no tiene ese color? Porque el color anaranjado y rosáceo, incluso rojo, del salmón se lo proporciona un componente que está en su alimentación natural. Una vez lo pones en la piscifactoría alimentándolo de piensos, ya no te coge ese color. Entonces se rumorea y se comenta, yo diría que es cierto porque se comenta en muchos sitios, que en las piscifactorías le dan dentro de su alimentación al salmón un suplemento colorante para que adquieran un color parecido al del salmón natural. Porque claro, nosotros si fuésemos a comprar salmón y nos dieran un salmón gris, no lo compraríamos. Ya, sencillamente porque nos tiene que dar el color del salmón, ¿vale? Y por lo tanto el salmón de piscifactoría se dice y se comenta que se le da para alimentar un colorante para que adquiera ese color. En todo caso, esos comentarios los he visto en varios sitios y yo diría que ya son ciertos. En todo caso, que tenéis una parte importante del salmón que consumimos viene de Noruega. Y en Noruega hay una web que nos explica cómo se cuida el salmón y nos comenta que el salmón no tiene ningún tipo de componente químico añadido que puedan tener los salmones naturales y que el color naranja que tienen de sus piscifactorías o de estos criaderos se lo proporciona a la alimentación que tienen natural. Bueno, vamos a dejar este tipo de conflictos para otra ocasión y vamos a continuar. Dejamos el tema de la acuicultura, que hemos visto que es muy importante, y vamos a otro tema importante también de actualidad, que es la sobrepesca. A ver, la sobrepesca, en primer lugar tenemos que decir que la pesca es un recurso renovable. Es decir, el pescado se reproduce. Es decir, nosotros consumimos pescado, pero se reproduce, es un animal y por lo tanto se reproduce. Sin embargo, es uno de esos productos renovables, pero que se puede agotar. ¿Por qué? Porque puede suceder que estemos capturando un volumen superior a la capacidad que tiene ese pez para reproducirse y volver a tener la misma cantidad anterior, ¿vale? La sobrepesca es precisamente esto, una pesca excesiva que impide
al pescado reproducirse al ritmo normal. Y eso hace que se vaya reduciendo poco a poco la población de este pescado. Esto vendría a ser la sobrepesca, que implica, por supuesto, el agotamiento de los camareros y es un problema actual, ¿vale? Los lugares del mundo donde hay más sobrepesca son el mar Mediterráneo y el mar Negro. Eso según un informe de la FAO del 2020. Evidentemente, esto nos lleva a la necesidad de establecer y establecer leyes para regular la pesca y establecer un modelo sostenible de pesca. Bien, ¿qué medidas podemos adoptar para que se regule bien la pesca y evitar la sobrepesca? Una de las medidas que se ha hecho ya es poner a los barcos grandes, los que pueden llevar aproximadamente creo que son 400 toneladas brutas, un localizador que se llama ICE, ¿vale? Para saber en todo momento dónde están. Otra es pedir una longitud mínima de las capturas, no capturar peces pequeños, porque los peces pequeños, si los dejas pasar un tiempo, serán más grandes y la captura será mejor. Utilizar técnicas de pesca selectiva, es decir, no pescarlo todo, sino pescar solo lo que tú quieres pescar, con técnicas de pesca que permitan esto. Por ejemplo, si hemos visto antes el palangre, evidentemente están prohibidos el uso de explosivos y el uso de venenos para pescar, ¿vale? Otra medida podría ser la parada biológica, que es un tiempo determinado sin pescar esta especie para que le dé tiempo a reproducirse y así volverla a pescar. Que eso se ha hecho o se ha insinuado de hacer con los atunes. O establecer cuotas de captura, sino pescar más allá de lo que se pide. Pero no solo el impacto de la pesca es el hecho de pescar más peces de lo que pueden reproducirse, que sería la sobrepesca. Otro impacto que ha tenido son los llamados peces exóticos que se ponen en lugares donde no estaban y acaban sustituyendo y eliminando las especies nativas, que se llaman peces invasores. Bueno, pues aquí en la península ibérica podemos hablar de la carpa, la perca, la trucha arcoíris, el cangrejo del río, seguro que son especies que no eran de aquí, que se han introducido de otros lugares y que están sustituyendo, adueñándose de los espacios ambientales, ¿vale? Además del tema de los peces invasores está el tema de la contaminación de las aguas, que la pesca también colabora en ello, con los vertidos que hacen los barcos, con los vertidos que se hacen desde los puertos pesqueros o incluso desde las explotaciones agrícolas. Esos son impactos en el medio ambiente que también es importante en la pesca. Aquí tenemos un ejemplo de todas las zonas que hay de pesca marina en el mundo, zonas del Atlántico, del Pacífico, si lo veis vosotros, y veis vosotros que la zona que tiene más porcentaje de sobrepesca, que es esto de color naranja, son el mar Mediterráneo y el mar Negro. Y luego ya va la zona del Pacífico sudoriental, que yo la relacionaría con el sudeste de Asia, ¿vale? Y luego zonas del Atlántico. Claro que las zonas del Atlántico también tienen mucha sobrepesca y luego arriba de todo pues ya hay más zonas del Pacífico con menos sobrepesca. Y se colocan los atunes por su importancia aquí en medio, ¿vale? Que vendrían a estar en un término medio. Seguimos. Os he puesto dos ejemplos de peces, de especies invasoras en la península ibérica. Arriba, un cangrejo rojo de río. En la península ibérica antes había un tipo de cangrejo de río autóctono que prácticamente ha desaparecido, aunque también hay que reconocer que antes de que viniera esta especie invasora ya estaba en peligro de extinción. Entonces se introdujo desde Norteamérica, porque este tipo de cangrejo es muy abundante en ríos de Estados Unidos como el Mississippi, el Missouri. Se introdujo en ríos de otros lugares de la península ibérica y hoy en día es una especie invasora. Hay que decir que en Estados Unidos es muy conocido este tipo de cangrejo porque hay un plato tradicional que se llama cangrejo rojo al estilo de Luisiana, porque es en el estado de Luisiana y por la zona de Nueva Orleans donde más se cocina este tipo de cangrejo. Por lo tanto, es muy apreciado para consumo humano. Eso no pasa aquí, ¿vale? Pero bueno, esta es una de las especies que tenemos. Otra que tenemos son los silurs, ¿vale? Que es esta fotografía que tenéis aquí, de abajo, que es un pez originario de zonas de Europa Central, del Danubio, que creo que en los años 70 fue introducido por un alemán en embalses para disfrutar del arte de la pesca en España, ¿vale? Concretamente en el embalse especialmente de Mequinenza, que es donde desemboca el río Segre con el Ebro. ¿Por qué lo introdujo? Para disfrutarla, porque a los pescadores les encanta hacerse la fotografía con un pez enorme, como estos dos de aquí,
¿vale? Y entonces el cirulo, que es un pez que se puede hacer muy grande y puede llegar a vivir hasta 80 años, pues una especie que se ha ido introduciendo en los embalses españoles y ha ido trayendo pescadores a estos lugares para hacerse la foto con un cirulo enorme. Pues esto es sobre un ejemplo de dos especies invasoras. La pesca en el mundo. Según un informe de la FAO, se han producido, en 2018 se produjeron 179 millones de toneladas de pescado. Fijaros que el 46% lo proporciona la acuicultura. Por lo tanto, el pescado de captura, el pescado natural, ya es de un 54%. ¿Para qué se utiliza pesca? Pues básicamente para consumo humano. Una de las ideas que hay es que el consumo de pescado va aumentando año tras año, por dos motivos. Uno, lógico, cada vez somos más gente en el mundo. Como cada vez somos más gente en el mundo y crecimiento demográfico, cada vez consumimos más pescado. Pero hay una segunda razón, es que se ha ido dejando claro que el pescado es ayuda muchísimo a llevar una dieta sana, hasta el punto de que uno de los países con más esperanza de vida, como puede ser Japón, o incluso España o Portugal, tienen una importante dieta de pescado. El pescado es una parte muy importante de la dieta de estos países, ¿vale? Los países que más pescado producen, sumando las capturas y la acuicultura, son los que tenéis aquí, enunciados tanto en esta parte como en esta parte de aquí, que son China, Indonesia, Perú, India, Rusia, Estados Unidos y Vietnam. Son los 7, entre estos 7 países producen la mitad del pescado que hay en el mundo. Seguimos. Una nota que nos dice el propio informe de la FAO, que una tercera parte del pescado del mundo que obtenemos lo desaprovechamos, ¿vale? Se lanza, se tira a la basura, como queráis. Una tercera parte del pescado se pierde. Bueno, eso sobre el pescado en el mundo. Dentro de las imágenes que aparecen en ese informe de la FAO, nos dicen los países del mundo y el consumo de pescado que hacen por persona y año. Fijaros que los países que están más oscurecidos de negro, como son Groenlandia, Portugal y Japón, son los países que más pescado consumen en el mundo. Eso significa que una persona consume aproximadamente más de 60 kilos de pescado al año. Los países que están de gris fuerte son los segundos países que consumen más pescado al año, entre 30 y 60 kilos. Y aquí sí que ya están España, algunos países nórdicos, Corea, y luego ya está un azul un poco más intenso, y aquí dentro de Latinoamérica entrarían Perú y Chile, porque hay un importante banco de pesca en el Pacífico. Estaría en América del Norte, tanto Estados Unidos como Canadá, Rusia, China, ¿vale? Australia. Y así hasta los países que están en blanco. Fijaros que una parte importante de los países que consumen poco pescado son países interiores que no tienen pesca marítima. Seguimos. Y aquí nos dice cuánta gente trabaja en el sector pesquero en el mundo, ¿vale? Unos 59,5 millones de personas trabajan en el sector de la pesca y de la acuicultura, ¿vale? Esto sería 60 millones sobre más de 7.000 millones de habitantes en el planeta, ¿eh? Fijaros que de estos casi 60, casi 40 trabajan en la pesca de captura y unos 20 trabajan en la acuicultura. Y fijaros vosotros que aquí el porcentaje más elevado de gente que trabaja en la pesca es en Asia. Un 85% de la gente que trabaja en piscifactorías o pescadores, un 85% son de Asia. También es la zona con mayor concentración de población del mundo. Fijaros que solo un 1% de toda la gente que trabaja en el sector pesquero del mundo es europea, ¿vale? Un 4% americano. Seguimos. Vamos a hablar, antes de continuar, ante algunos conceptos importantes sobre derecho del mar que se establecieron en una convención de 1982. Uno es el de lo que son aguas jurisdiccionales. Bueno, ahora estamos haciendo un poco de derecho, ¿vale? Pero iría bien relacionarlo también con la pesca. Las aguas jurisdiccionales, estos son unas aguas que van desde la línea de costa hasta mar adentro, ¿vale? Que son unas 12 millas náuticas que vienen a equivaler a unos 22 kilómetros, porque la milla náutica es más de 1 kilómetro. Entonces, cada estado, todas las aguas que tiene alrededor de ese estado, marítimas,
que hacen 12 millas, es como si fuese el mismo estado. Es mar, pero forma parte del mismo estado. Todo lo que pasa en esas 12 millas náuticas es como si pasara en el estado, ¿vale? Cualquier fenómeno que se produzca allí es como si fuese dentro del estado ribereño. Pero luego hay una zona posterior de Marta, que también es de 12 millas, que es la zona contigua. Y entonces esta zona ya no es soberanía plena del Estado, a medida que te vas alejando, sino sí que se pueden hacer controles aduaneros, sanitarios, fiscales y migratorios, que es importante, pero ya no es plenamente ese Estado. Luego, además, está lo que se llama la zona económica exclusiva. Esta zona es muy importante a nivel de pesca, porque en la zona económica exclusiva, que son 200 millas desde la costa, es una zona en la que se puede circular libremente, por cualquier país puede circular libremente allí porque no es soberanía de ningún país, pero sí que es del país ribereño que tiene el derecho exclusivo a explotar económicamente esta zona económica exclusiva. Pues a pescar, a obtener petróleo, etcétera. Por lo tanto, es una zona muy importante. Y porque además, acordaros que ya hemos dicho que los principales caladeros están cerca de la costa. Por lo tanto, esto es lo que se llama zona económica exclusiva, que es de 200 millas desde la costa y que solo la puede explotar económicamente el país que está ribereño. Puede conceder, dejar que otros países la exploten, pero siempre con su permiso, ¿vale? Y luego finalmente está lo que llamamos aguas internacionales, es lo alta mar, que son aguas ya más allá de la zona económica exclusiva, en las que es territorio de nadie, ¿vale? Solo todo lo que puede suceder allí sucederá. Si sucede en un barco, pues lo importante será la bandera de ese barco, nos dirá dónde está sucediendo aquello. Si el barco que está en alta mar tiene bandera de Rusia, todo lo que pasa allí es como si hubiese pasado en Rusia. Porque en aguas de alta mar, en aguas internacionales, no pertenecen a ningún país, ¿vale? Pues eso que sepáis, las aguas jurisdiccionales, que son soberanía del Estado, 12 millas, la zona contigua, luego esa zona económica explosiva, que es de 200 millas, que es para explotar económicamente solo el país ribereño, y luego ya las aguas internacionales. Vamos a hablar ahora de la pesca en España. A ver, España hemos visto antes que no es una de las principales potencias pesqueras del mundo, pero sí que lo es casi, porque detrás de estos 7 casi que ya venía España. Es la principal potencia pesquera de la Unión Europea y es uno de los principales consumidores de pescado, como hemos visto antes, el consumo por persona al año es de unos 30-40 kilos. ¿Qué es lo que más captura la flota pesquera española? Sardina, atún, anchoa, merluza, rape, marisco. Y debido al consumo grande que hacemos de pescado, necesitamos pescado de importación. Bacalao, calamar y merluza básicamente, pero también nos llega otro pescado, más pescado, por ejemplo el panga que viene de Indonesia. Entonces, debido a que el Mediterráneo no es un mar en el que haya mucha pesca, en el Mediterráneo no hay mucha pesca porque las aguas son más bien calientes y hay mucha sobrepesca. Y muchos barcos españoles, aunque la mayoría de la flota española es de la zona del Atlántico y Cantábrico, en la zona del Mediterráneo, sobre todo Cataluña y Levante, son barcos pequeños. La zona más importante de pesca es al norte. Muchos barcos, mucha flota pesquera española va a caladeros internacionales. O van a Canadá, Terranova, o van al Mar del Norte, que está por Gran Bretaña y países escandinavos, o van al sur del Atlántico, donde está la Patagonia, o van al Banco Sahariano. Incluso a veces al Índico, y hay barcos pesqueros que han sido asaltados por piratas somalíes del Índico, del Océano Índico. Bien, pues la necesidad de los barcos españoles de ir más allá de España para pescar en otros sitios. Hay, como sale en el mapa de aquí, en España hay 8 regiones pesqueras. Cantábrica, noroeste, tramontana, levantina, baleaca, bueno, suratlántica, mediterránea, levantina, etc. Pero la más importante es la noroeste, que es esta que tenéis aquí arriba, de color lila, que viene a coincidir con Galicia, porque es donde hay el mayor porcentaje de gente y de barcos que trabajan en la pesca en España, ¿vale? Y los puertos pesqueros más importantes de España están allí, que son el de Vigo y el de La Coruña. Bueno, cuando hablamos de pesca en España tenemos que hablar de la Unión Europea, porque España forma parte de la Unión Europea y el programa de pesca que se llama PPC, que es Política Pesquera Común.
La Unión Europea es la que puede establecer qué tipo de flota o qué tipo de pesca es más conveniente, la que da ayudas a los pescadores y la que negocia la pesca en zonas de países no comunitarios. Es decir, vamos a poner el caso de Terranova y Banco Sahariano. Terranova puede estar en la zona económica exclusiva de Canadá y el Banco Sahariano en la zona exclusiva de Marruecos. Entonces, España no. La Unión Europea es la que negocia con Canadá o con Marruecos la posibilidad de que los barcos españoles puedan faenar en estos lugares, ¿vale? Haciendo una serie de negocios y de convenios. Pero claro, el Banco Sahariano seguramente una parte muy importante es de Marruecos, porque está dentro de su zona económica exclusiva. El Banco Sahariano está cerca de Marruecos, por lo tanto está en su zona económica. Entonces, ¿qué tiene que hacer? La Unión Europea tiene que negociar con Marruecos para que Marruecos le deje que los barcos españoles puedan ir a pescar allí a cambio de unas concesiones, ¿vale? Eso es negociar para pescar en caladeros que están en zonas económicas exclusivas de otros países, ¿vale? Bien, aquí tenemos una evolución del empleo de España en la pesca. Vemos los años, es un gráfico. Azul es agricultura, por lo tanto vemos que los empleos y el trabajo en agricultura prácticamente no ha cambiado desde el 2002 al 2015, mientras que el verde, que es la pesca marítima, sí que ha ido bajando, especialmente hasta 2008 y luego ha hecho un descenso más suave. Y de color rosa vendría a ser una media entre la pesca de captura y el trabajo en agricultura. Vemos que hay mucho más trabajo, hay más trabajo en pesca de captura, pescadores, que no trabajar en piscifactorías. Y luego tenemos un esquema de los ingresos y de los gastos. Evidentemente, tanto la pesca marítima como la acuicultura, estos son gráficos de barras, necesitan que los ingresos, que están en azul, sean superiores a los gastos para que así haya un saldo positivo que genere beneficios a las empresas. Aquí tenemos un mapa del mundo en el cual nos dice los lugares donde más faenan los barcos españoles. Y vemos que el lugar, como más grande sea el círculo, mayor será las toneladas de pesca. Vemos que donde más se faena es en el Atlántico Norte, Oriental. Y luego en el Atlántico Centro-Oriental, y un poco en el Mediterráneo, incluso en el Índico, y en esta zona de la Patagonia, que es el Atlántico Sur. Es donde más van a faenar los barcos españoles, y aquí van a buscar pues, sardinas, merluzas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vemos que en las zonas del Pacífico apenas van a faenar, ¿vale? Porque ya están muy lejos. Pero sí hemos visto aquí en zonas del... Acordaros, una vez se hacen las capturas, sobre todo en barcos pequeños, las capturas se subastan en lonjas. Las lonjas son los lugares donde se vende el pescado a los mayoristas, a no ser que las capturas se lleven a un barco factoría directamente, ¿vale? Os he puesto arriba una imagen de una subasta. La forma de vender el pescado, perdón, es la subasta, ¿eh? La subasta implica que se ofrece una captura de pescado y hay varias personas que pujan para ver quién se lleva esta captura y el que ofrece más es el que se lleva la captura. Las subastas tradicionales ya ni se hacían lonjas, se hacía el aire libre. Esto es una subasta tradicional, se hacía un círculo alrededor del pescado. Incluso algunos círculos que se hacían, yo he visto fotografías, eran muy pequeños y muy estrechos y impedían los compradores que entrasen gente de fuera a poder comprar. Eran tan cerrados y tan herméticos que se hacían entre ellos para que solo pudieran comprar ellos la pesca y evitar que entrase gente de fuera a comprar esta pesca. Bien, hoy en día esto no pasa porque las lonjas, las subastas se hacen de forma electrónica, ¿vale? Las pujas se hacen a través de aparatos electrónicos y ya no hay problemas para entrar o salir en la compra. Seguimos. Os he puesto otro ejemplo de... Aquí os he puesto un ejemplo de una piscifactoría, ¿vale? De Esturiones. Esta piscifactoría está en el Valle de Arán, en un pueblo muy cerca de Francia ya, de los Pirineos, que es Les. Es una piscifactoría de Esturiones. Se hace con agua de un río que se llama el Garona. ¿Vale? El Garona es un río que desemboca en Francia, pero que nace en el Valle de Arán. Pues bien, lo importante de esta piscifactoría no es la carne del esturión, sino los huevos del esturión. Porque de los huevos del esturión se produce uno de los platos, uno de los alimentos más exquisitos que hay, que es el caviar, ¿vale?
Aquí tenéis abajo una imagen de lo que es caviar. Son huevos pequeños de esturión que muchas veces se consumen con pan porque se ve que es un plato muy delicioso. Los esturiones son de zonas como el mar Caspio, ¿vale? Zonas cerca de Rusia o el Mar Negro. Por lo tanto, se introducen aquí en piscifactorías para producir los huevos con los que se hará el caviar, ¿vale? Bueno, y hemos dicho que al final hablaríamos un poco de la caza, porque la caza también es una actividad que forma parte del sector primario. Lo que pasa es que hoy en día su importancia económica es muy baja. Es, por definición, una actividad humana destinada a capturar o abatir un animal salvaje. ¿Para qué? Animal doméstico no salvaje. ¿Para qué? Para aprovechar su carne, para alimentarse o simplemente por afición. Es una de las actividades más antiguas de la humanidad, por supuesto ya desde la prehistoria el hombre caza desde tiempos del Paleolítico y hay varios tipos de caza. La deportiva es sencillamente por afición, la furtiva es una caza prohibida e ilegal, clandestina, se lo hace por la noche o cuando no hay vigilancia. Y luego hay una división típica de dos tipos de caza. La caza mayor, que serían los animales grandes, que son los grandes mamíferos, y la caza menor, que venía a ser pequeños mamíferos, pues, conejos, ¿vale? Liebres y aves, pues, codornices, perdices, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues caza mayor y caza menor. Técnicas de caza son enormes, desde los cepos clásicos, las redes que a veces se utilizan para atrapar aves u otros animales, el uso de perros de caza, la cetrería, batidas de cazadores, sobre todo para jabalí o para ciervo, la técnica del rececho, para rebecos, cabras, los reclamos que se utilizan con sonidos de pájaros, etcétera, etcétera. Evidentemente, la caza es una actividad que es necesaria regular por ley. Primero, porque implica que muchas veces los cazadores van con armas de fuego y hay que dar, en primer lugar, licencia al cazador después de hacer un análisis psicológico del cazador para darle un arma de fuego. También luego hay que dar una licencia o permiso de caza. Hay que recordar que hay unos periodos en los que no se puede cazar. Hay unos meses en el año que no se puede cazar, que son la veda, ¿vale? La veda, cuando hay una veda, no se puede cazar hasta que no pasen estos meses y luego, por ejemplo, en verano, pues no hay veda, se puede cazar. En verano me parece que más bien hay vedas aquí en España, ¿vale? El coto de caza son lugares en los que se puede cazar, cotos de caza. Lo que pasa es que a veces el cazador tiene que pagar alguna cantidad al propietario para poder ejercer la caza allí. Más cosas. Acordaros que hay algunas especies que están en peligro de extinción y bajo ningún concepto pueden cazarse. Y es aquí cuando aparece la caza furtiva de gente que está dispuesto a arriesgarse para ganar dinero con esa caza. Hablando de caza furtiva, dos especies que están sufriendo gravemente, están muy en peligro de extinción por el tema de la caza furtiva. Uno es el pangolín, del cual parece que sus escamas, las escamas de este animal, tienen propiedades muy importantes que hacen que sean muy apreciados en mercados asiáticos. Y luego, evidentemente, otros animales, en ese caso africanos, que están muy afectados por la caza furtiva serían el elefante, ya sea por los colmillos que tienen, que son aprovechados por uno de los materiales más importantes, que son marfil, o los cuernos de rinoceronte, que también se dice que tienen propiedades especiales. Entonces, hay una serie de cazadores que están dispuestos a matar elefantes o rinocerontes, aunque está prohibido, incluso a veces castigado con pena de muerte, porque hay importantes recompensas por vender el marfil y los cuernos. De hecho, muchos elefantes se encuentran muertos, pero sin el marfil, sin los colmillos, o rinocerontes muertos sin los cuernos. Debajo tenéis la fotografía de una batida, ¿vale? Una batida de caza. Son varios cazadores que forman una cuadrilla. Unos se dedican a espantar a los animales de sus madrigueras para que salgan y otros están con armas en la línea de huida para cazarlos y matar el mayor número de estos animales, que se suelen hacer con jabalíes, pero también se pueden hacer con ciervos y otro tipo de especies. Finalmente, uno de los artes de caza más antiguos que se conocen, que es la cetrería. La cetrería es adiestrar aves rapaces, azores, halcones, incluso águilas, para enseñarles el arte de la caza, ya sea de otras aves o de animales terrestres. Es un arte que ya es muy antiguo, desde tiempos de la Edad Media. Y después, bueno, de añadir todo esto, pues no me queda nada más que despedirme. Espero que esta videoclase os pueda servir
para preparar el tema. Adiós.